Cuando el Momo Venegas se hizo cargo de la unión que aglutina a los trabajadores rurales, había algunos miles de trabajadores en blanco. Hoy son cerca de 1 millón. Además, él fue elegido mundialmente para encabezar, para representar a todos los trabajadores rurales del mundo. Bueno, es un dirigente de mucha trayectoria. Momo, ¿cómo estás? Un gran gusto. Bien, el gusto es mío. Bueno, yo tuve la suerte de ser uno de esos periodistas que se formó en la cantera de los 10 años de reorganización del movimiento obrero después del gobierno de facto. O sea que yo vi el primer confederal que reorganizó el movimiento obrero cuando surgió Baldini, con lo cual sabemos que es un momento muy particular, ahí se delibera, ¿sí? Se va a elegir las autoridades, está cerca ese momento en la CGT, ¿no? Sí. ¿Cómo se está viviendo todo eso? Y después vamos al país, pero ¿cómo está viviendo el movimiento obrero todo este momento previo a ese confederal? Bueno, estamos en conversaciones con la mayoría de los gremios. Creemos que vamos a llegar a un confederal con la mayoría de los gremios para que, bueno, haya lista única y que en este caso, como siempre se ha hecho históricamente, que vos lo conocés, el secretario general o la conducción de la CGT sea designada por la mayoría del movimiento obrero, no desde el gobierno, ¿no? Claro, un consensuado, ¿no? Que aunque discuten fuerte, pero siempre logran un consenso, aunque sea horas antes del confederal. Pero es que tiene que ser así, siempre ha sido así, va a seguir siendo así. Yo creo que esto es un tema que es de interés de los dirigentes gremiales. Siempre se discute, ¿no? De máxima, de mínima, pero se discute porque no todos pensamos iguales, ¿no? Momo, y esa discusión, ¿no? Porque se habló mucho tiempo de Moyano, sí, Moyano. Esa discusión que se dan los dirigentes del movimiento obrero argentino históricamente, siempre por un modelo de país, por un modelo de trabajo, de prestación, de sueldo, de beneficio. Hoy, ¿qué está en discusión el movimiento obrero? Más allá de Moyano, Momo. Bueno, hoy está en discusión el mínimo no imponible, que es un impuesto distorsivo, un ente recaudador del Estado, que lucra a través del sudor de los trabajadores, porque esto es un impuesto distorsivo que paga el trabajador para trabajar. Está en tema también el 82% móvil. Hay 5.800.000 jubilados que ganan 1.400 pesos por mes, y que esto no puede ser. Si un jubilado no tiene un nieto, un hijo que le compra los medicamentos, lisa y llanamente se muere. Y estos jubilados, también hay que decirlo, fueron los que dieron toda su vida útil al país, al trabajo. Entonces no podemos seguir así. Y bueno, en tercer lugar, creo que hay que luchar por la asignación familiar por hijo para todos, sin topes, digamos, salariales. Y por otro lado también que haya algo, un proyecto antiinflacionario, porque no podemos seguir con esta inflación que carcome los bolsillos de los trabajadores. Bueno, pero el INDEC no dice eso. No, pero el INDEC es una mentira, es como todo el gobierno. Este gobierno es una mentira y el INDEC no puede ser una excepción, tiene que ser una mentira igual. Pero bueno, nosotros tenemos que armonizar al movimiento obrero, fijar posiciones y ir por ellas, ¿no? Si el gobierno sigue sin atender, sin escuchar a los trabajadores, bueno, uno puede llegar hasta la medida de fuerza, ¿no? Pero digamos, se están dando o se van a ir dando los procesos de paritarias, digamos, en las provincias, a nivel federal, en cada actividad, pero está el tema del ajuste fino, de la sintonía fina que se menciona, el tema ahora de la nueva política de comercio exterior. ¿Cómo están siguiendo ustedes todo eso y la situación de los trabajadores finalmente, no? Bueno, esta sintonía fina se debía al tema de los subsidios que decía la presidenta, que estaban trabajando en sintonía fina y haciendo ver de que los subsidios no iban a los lugares que deberían de ir. Y eso es real, porque si fueran donde el subsidio debería ir, tendría que ser al mantenimiento, ¿sí?, a la inversión, y no se hacía esto. Por eso es que ahí cuando uno ve que el accidente este enorme que tuvimos, de 700 y pico de accidentados y 51 muertos, 52 con la criatura esta que murió también en el accidente, es porque no se hace mantenimiento, porque no hay inversión y porque el Estado, que es el ente contralor, no controla. Porque si el ente contralor controla, no pueden pasar estas cosas. ¿Cómo usted siempre, el movimiento obrero se adelantó a los procesos, ¿no? Siempre dijo, va a pasar esto en general. Lamentablemente pasaba lo que decía el movimiento obrero y sus dirigentes. Hoy, ¿cómo viene observando todo este proceso y cómo puede terminar? Bueno, uno ha venido, yo vengo hace mucho tiempo diciéndolo, que bueno, este gobierno viene en caída libre. ¿Por qué? Porque
Bueno, yo digo, el gobierno tiene que poner la economía al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía. Si acá cuando la economía venía con viento de cola, acá se hubiera invertido en la producción, en la industria, en el valor agregado, para generar fuentes de trabajo, para que las empresas tuvieran rentabilidad y nosotros pudiéramos discutir un salario con poder adquisitivo, este país estaría en otras condiciones. Pero acá no se hizo eso, entonces uno lo avisora, esto lo ve. Uno está defendiendo los intereses de los trabajadores, conduciendo, digamos, instituciones muy importantes como las obras sociales, el gremio, bueno, el Renatri hasta que últimamente me lo expropiaron, ¿no? ¿Eso cómo está? Pero, recordemos, ¿cómo está eso? Está hoy en la justicia eso. Está en la justicia, hay que esperar a ver qué resuelve la justicia, pero yo creo que la justicia va a resolver favorablemente. Porque, bueno, esta gente se hizo cargo de una institución que es la que me llevó cuando vos empezaste la charla a representar a más de 1.000 millones de trabajadores agrícolas del mundo. Porque a mí lo que me llevó fue el RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, que fue comunicado en el mundo y que fue tomado como un ejemplo mundial. Eso hizo de que me designaran presidente del Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura. ¿Acá cuánta gente representás en nuestro país? Bueno, hoy... Y están en blanco, además. Nosotros tenemos 860.000 trabajadores registrados que están en blanco. Por eso es una falacia cuando el gobierno dice que el Estatuto del Peón, esta ley que sacaron ellos, va a traer a la formalidad o va a terminar con la jornada de sol a sol. La jornada de sol a sol en el sector... Es la jornada del campo, sí. Pero ya terminaron hace 15 años. Yo digo, todo el trabajador que hoy está registrado está mejor en algunos casos que cualquier otro trabajador, porque si vos tomás el fondo de desempleo que pagábamos nosotros, que eran 960 pesos, capacitándolo y alfabetizándolo a los trabajadores que necesitaban de la alfabetización en el periodo de desempleo, contra los 400 que está pagando el gobierno en el ANSES, realmente casi duplicamos y nos sobra todavía el ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se puede lograr un fondo de desempleo que ayude al trabajador y no que sea un fondo de desempleo de 400 pesos que con eso no hace nada. Vamos por último, ¿estás trabajando para que Moyano sea reelecto al frente del Consejo Directivo? Sí, totalmente. Estamos trabajando para que Moyano, que es el que le duele al gobierno, porque este gobierno así paga las lealtades, ¿no? Moyano sostuvo este gobierno 8 años y ahora el gobierno lo quiere cambiar. ¿Pero por qué lo quiere cambiar? Porque este gobierno tiene que llevar ajustes importantes, ¿sí?, y sabe que estando Moyano en la CGT no los iba a poder llevar, entonces, ¿qué quería hacer? Cambiarlo. Y tiran nombres de dirigentes, ¿no es cierto? Que esos dirigentes no se van a prestar al juego del gobierno, esos dirigentes están con los trabajadores. La última, ¿te homologaron el acuerdo que vos lograste para el aumento salarial? No, qué memoria, vos sabés que... 30 y pico y te dieron... Sí, nosotros conseguimos un 35.7% y el gobierno nos impuso el 25%, ¿sí? Cosa rara esa, ¿no? Nosotros fuimos a la justicia, ahora tuvimos que volver a apelar, pero bueno, esperemos que resuelva favorablemente a los trabajadores la justicia, porque eso es un acuerdo de parte, acordamos, los empleadores y los trabajadores un 35.7% y el gobierno le quitó a los trabajadores un 10.7%. Bueno, muchas gracias, un gusto como siempre. Gracias a vos. Muchas gracias. Ya volvemos.